Y el primer tema de esta predicación es el cristiano y su responsabilidad en las finanzas. Dios nos ha dejado su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No solamente Dios nos instruye para prepararnos para la vida eterna, sino que también Dios dejó palabra para que su pueblo en esta tierra, mientras estemos aquí, podamos ser sabios y prudentes con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, y sobre todo que seamos testimonio de que Dios nos está guiando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos cristianos? Sabemos de que Dios y su palabra son fieles, son verdaderas, no se equivocan y nos dejan a nosotros esa responsabilidad. El día de hoy, insisto, iniciamos esta serie que tiene como propósito equipar al cristiano de esta iglesia para atender una de las áreas quizás más complejas y a veces no tocadas, como es la mayordomía en las finanzas. Para nadie es ajeno el saber que en este año que hemos iniciado hay una gran incertidumbre en cuanto a la cuestión de las finanzas. Hay ciertas inquietudes a los altos costos que están teniendo algunos productos, y eso de alguna forma tiene a la gente preocupada. No somos los cristianos ajenos a eso. Sabemos de que Dios nos guarda, de que Dios nos guía, pero vamos a ver algunos aspectos importantes a cómo manejar nosotros las cosas que Dios nos ha dado. Dios me puso en el corazón compartirle a la iglesia esta palabra. Usted es responsable si dice tomarla o si la deja ahí guardada. Vamos a ver tres cosas importantes: el derecho de poseer el dinero, la manera de ver el dinero y la manera de usar el dinero. Tres cosas que vamos a ver. Pero vamos a comenzar primero sabiendo nosotros como cristianos de dónde o quién es dueño del dinero. Ageo capítulo 2 versículos 8 nos dice quién es el dueño del dinero y de las cosas materiales. Aquí el profeta dice de parte de Dios: mía es la plata y mío es el oro. ¿Dice quién? Entonces nos damos cuenta que las cosas materiales, el dinero que tenemos o que lleguemos a tener, no es nuestro. ¿Quién nos lo da? Dios. Y aquí es algo muy importante que debemos de entender, hermanos. A veces nos sentimos dueños de las cosas, no somos dueños de nada. Repito, no somos dueños de nada. Tenemos cosas que Dios nos permite tener en nuestras manos y que somos llamados a tener una muy buena administración. Entonces, las cosas materiales, incluyendo particularmente el dinero, dice, es de Dios. El oro y la plata son del Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Todo el dinero es de Dios. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ese dinero es de Dios. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque, lea conmigo qué dice ahí, Él te da el poder para hacer ¿qué? Riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. En segundo lugar, Dios nos da a los seres humanos el poder, la energía, la facultad. ¿Para qué? Para tener dinero. No eres tú el que dice que se levanta en la mañana y va a trabajar, el que dice me gané tanto. No, es Dios el que nos da el poder, nos da la energía, el entendimiento para tener en nuestras manos el recurso para poder vivir, para poder costear los gastos en la casa, para poder traer el alimento a los hijos, para pagar el auto, para pagar la gasolina, etcétera. Dios nos da a nosotros ese poder, esa facultad, hermanos. Amén. Primera los Corintios 4:7. Esto es muy importante. Yo les pido que, si es posible, tome nota de cada uno de los versículos, ya que nos ayudará a nosotros a ser sabios y prudentes en cuanto a esta área en nuestra vida cristiana. Todo el dinero le pertenece a Dios, y usted únicamente le puede dar a alguien lo que a Dios le pertenece. Primera los Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue?
¿O qué tienes que no hayas que recibido? Y si lo recibiste, ¿me ayuda a leer? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y qué profunda es la palabra, ¿no? A veces Dios nos pone ciertas circunstancias para poder compartir del dinero que Él nos ha dado. Y cuántas veces la gente dice: es que yo me lo gané, ¿por qué se lo voy a dar? Si fue mi trabajo y mi esfuerzo. No te jactes, dice Dios, porque yo te di la fuerza, la capacidad para que tengas lo que tienes en tus manos. No es tuyo, no te sientas dueño de nada. Eso es profundo, hermanos. Dice otra versión, este versículo que hemos leído, versión lenguaje actual: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Profundo. Precisamente el día de ayer teníamos la necesidad como iglesia de hacer algunos implementos en la iglesia local para poder tener la actividad de niños el día de hoy. Y Dios bendiga a los que vinieron. Y los que no, siguen peleando. No conmigo, no contra mí, contra Dios. Porque es para Dios las cosas, hermano. Gloria a Dios. Todo el dinero le pertenece a Dios. Dios nos da a nosotros todo lo que tenemos que darle a los demás. El que busca un bienestar para él mismo, entonces está yendo en contra del mismo Dios. Dios ha querido siempre bendecirnos a nosotros, como seres humanos, como cristianos, en todas las áreas de nuestras vidas, pero el pecado y nuestras decisiones han pervertido eso que Dios dio y Dios nos dejó de una manera sana y que edifique. Por ejemplo, el tema del sexo lo dejó para que se lleve a cabo ¿en dónde? En el matrimonio. Dice Hebreos 13:4: honroso sea que en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla. Pero ¿qué ha hecho el hombre con eso? Lo que él ha querido. Ha fornicado, y algo tan limpio y tan puro lo ha distorsionado. Otro ejemplo: el alimento, para alimentarnos, la comida, Dios nos la dio para que nos fortalezcamos físicamente. Y el hombre, ¿qué ha hecho? Ha caído en glotonerías, en excesos. Y vemos entonces un problema de la sociedad el día de hoy. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:4, en lo que lo va buscando en cuanto a este ejemplo del exceso, en cuanto al alimento, en cuanto a la bebida. Porque todo lo que Dios creó es bueno, dice, y nada es de desecharse si se toma ¿cómo? Con acción de gracias. Es decir, lo que tienes en tu mesa, lo que llega a tu casa, dale al Señor gracias. Y úsalo sabiamente, úsalo prudentemente. Dice la Biblia entonces que todo lo que Dios creó es bueno y nada debe de desecharse. Al contrario, se tiene que tomar, como hermanos, con acción de gracias. Ahora también Dios nos dejó el dinero. Ya vimos quién es el dueño. Pero también tristemente el dinero, el hombre lo ha tergiversado, ha hecho un uso irresponsable y tenemos las consecuencias el día de hoy. Un mundo en crisis, familias en crisis, resultado de un mal manejo de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahí mismo en 1 Timoteo 6:17 vemos cómo Dios deja algo limpio, algo puro, y cómo el hombre se ha encargado de distorsionar lo que Dios ha dejado. A los ricos de este siglo, aquí le está hablando a los ricos en general, no solamente en la iglesia. A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Alguien altivo es aquel que se siente que está por encima de los demás. Y habla de cosas materiales. Ni pongan la esperanza en ¿qué? ¿Cuántas personas no se sienten con un poco de dinero y se sienten que son más que otras y dicen: tengo una seguridad, tengo asegurada mi familia, tengo asegurado mi porvenir, tengo mejores cosas? Y la Biblia dice que las riquezas son inciertas. Hoy las tienes y las puedes perder en cualquier momento. Lo único seguro en la vida y que puede darte un equilibrio eternamente es Jesucristo.
el cual es, dice la Biblia, las cuales son inciertas. Es decir, asegurar tu patrimonio, asegurar tu vida, tu familia en cosas materiales, en el dinero, es un error para el cristiano. Sí, hermanos. Palabra de Dios. Dice el texto, sino en el Dios vivo. Hay que tener en quién la esperanza, en el Dios vivo, que nos da ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Y cómo nos las da? En abundancia. ¿Para que qué? Para que las disfrutemos. Ahora, ¿qué acaso solamente con dinero podemos disfrutar la vida, hermanos? No, pero existe una equivocación donde la gente persigue un fin en las cosas materiales y se olvida de la felicidad realmente que nos da Dios en todas las cosas que tenemos. Yo leía un poco, usted lo sabe, si también ha leído la Biblia, Dios bendijo a muchos hombres en la Biblia. Job fue un hombre rico, próspero, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos fueron hombres que Dios los bendijo, los prosperó, hermanos, a ellos. También prosperó a Israel. Isaías capítulo 2, versículo 7. Entonces, búsquelo en su Biblia y vamos a ver cómo no solamente Dios prosperó a personas individuales, también prosperó a una nación. Y esto nos enseña entonces que Dios ha concedido o ha diseñado darle a los hombres, a su pueblo, para adquirir ciertas riquezas. Dice Isaías 2:7, habla de Israel. Su tierra, la tierra de Israel, está llena ¿de qué? De plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos. ¿Y sus carros son qué? Innumerables. Veamos hoy en la actualidad, una de las potencias del mundo es Israel. Próspero, bendecido por el Dios Altísimo. Y esto nos habla entonces que Dios ha dejado bendición para su pueblo. Y Dios quiere que seamos bendecidos con esa bendición, valga la redundancia, que Dios nos ha dejado y que está en su palabra para que nosotros podamos ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 2, versículo 45. Entonces podemos ver que Dios no prohíbe que el dinero esté en nuestras manos. Él nos da el poder para poderlo tener. Él nos da la fuerza, la facultad para tenerlo. Dice Hechos capítulo 2, 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. ¿Qué dice? Ahora, aquí no habla del comunismo, de que todos es de todos. No, habla de una necesidad en particular que había en la iglesia del primer siglo y donde los que tenían no cerraban las manos para los necesitados. Es lo que dice el texto. A veces se equivoca y se piensa que el comunismo, donde una sociedad, todo lo que hay es para todos. No, porque hay gente que trabaja y gente que no trabaja. Tiene que haber un equilibrio. Pero aquí vemos un pasaje donde dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. No era forzoso, era voluntario. El que tenía, daba y apoyaba al que necesitaba. Amén. Vamos a ver entonces algunos aspectos de cómo podemos ser responsables en el manejo de las finanzas. Número 1, ¿cómo se adquiere el dinero? Pregunto a los hermanos en la iglesia, ¿cómo adquirimos el dinero nosotros? Trabajando. Y eso es bíblico. Proverbios 14:23. ¿Cómo adquirimos el dinero nosotros? Trabajando, no robando, no hurtando, no secuestrando. No, Dios dejó al hombre que la primer forma para adquirir dinero es trabajando. Proverbios entonces 14:23, miren lo que dice la palabra de Dios, son principios bíblicos. Usted me va alcanzando. En toda labor, ¿qué dice? Otra versión dice, en el trabajo trae ganancias. Tú trabajas, hay una remuneración, se te reconoce tu esfuerzo, se te gratifica por lo que haces. En toda labor hay fruto, mas
las vanas palabras de los labios, ¿qué dice? Es decir, el que solamente habla y no trabaja, nunca tendrá dinero. Primer principio, el dinero se obtiene trabajando. Eso es práctico. Dios diseñó que el trabajo es una medida para tener dinero y para prosperar materialmente. Dios nos ha dado el trabajo para que podamos ganar. Ahora, no solamente ganar materialmente o económicamente, también se gana el respeto, hermanos. Proverbios capítulo 20, versículo 4. El hombre necesita para su propio respeto personal trabajar. Lo necesitamos para que podamos nosotros de esta forma honrar a Dios. El perezoso, ¿qué dice, hermanos? No hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega. ¿Y qué dice? Hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando hay tiempo de trabajar, tenemos que trabajar para que cuando venga la escasez no tengamos problemas. Eso es bíblico. Dice otra versión este versículo 4, los que por pereza no harán o no trabajan, corresponde a que cuando tengan necesidad no habrá alimento para ellos. Segundo principio que encontramos en la Biblia. El primero es que trabajando se gana el dinero, ¿cierto? Segundo principio, tenemos que ahorrar. Práctico, Proverbios 21:20. Dios quiere que usted tenga dinero, pero Dios también quiere que usted sepa administrar el dinero. Y aquí podemos entrar en algunos puntos de vista. Pastor, yo manejo mi dinero como yo creo pertinente. Eres libre de hacerlo. Pero recuerde la palabra de Dios: todo me es lícito, no todo conviene y no todo edifica. Y yo le creo a Dios. Yo me puedo equivocar porque soy hombre, pero Dios no se equivoca conmigo. Proverbios 21:20. Ponga aquí atención a los textos. Tesoro precioso y aceite hay en la casa de ¿quién? Y un sabio, ¿quién es? El que ahorra. El que ahorra. Si usted gana 100 pesos y se gasta los 100 pesos, usted no es sabio. Usted es insensato. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Leamos el texto otra vez, con atención. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, ¿qué? Escuche este versículo en una versión un poco más contemporánea. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. Y es palabra de Dios. Tenemos que ser muy prudentes nosotros y tenemos que saber ahorrar. Porque si Dios te bendice con dinero, no lo presumas, ni tampoco lo malgastes. Tienes que ser prudente. Y Dios nos da principios para que seamos cuidadosos con las cosas que Dios nos ha dado. Salmo 19:12. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Ahora, aquí encontramos el tema es David. Había pecado. Y hay muchas cosas que tenemos nosotros que están muy escondidas. Y una de ellas es que no sabemos ser honestos con nosotros mismos en cuanto al tema, en este caso, del manejo del dinero. Y aquí dice David, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué le pide a Dios? Líbrame de los que me son, ¿qué? Ocultos. Tenemos cosas que tenemos que corregir nosotros, hermanos, y tenemos que cambiar y pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios con el manejo del dinero. Tercer principio en el manejo de las finanzas: no solamente ahorramos, planificamos. Proverbios 27:23. Dios quiere que tengas dinero, que lo ahorres y que lo hagas prosperar. ¿Cómo se hace eso, pastor? Planificando. Proverbios 27:23. Necesitamos sentarnos, orar a Dios, sentar a la familia
y planificar hacia dónde estamos dirigiendo nuestra familia en términos de dinero o materiales. Consejo de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado. ¿Qué dice? ¿Está conmigo ahí? ¿Sí? Leo otra vez, del 23 al 25. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas, ¿qué? No duran para siempre, y será la corona para perpetuas, ¿qué? Hasta ahí. Si tú no planificas hoy con lo que Dios te ha dado, es posible que mañana, cuando vengan tus nietos o tus bisnietos, estén en pobreza, porque tú como cabeza no supiste administrar, planificar lo que Dios puso en tus manos. Aunque no hubo aménes, es amén. Tu mal manejo de las cosas que Dios ha puesto en tus manos no solamente es un problema personal, afectarás a generaciones de tu descendencia. Dice el 25: saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas, ¿qué dice? De los montes. Voy a leerle esta versión, escuche con atención, o este versículo en una versión un poco más contemporánea. Cuida de tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Tenemos que planificar y ver qué tienes. De lo que Dios te ha dado, revisa qué te está funcionando y qué no te está funcionando. Y administralo, planifícalo. Y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Las riquezas no duran para siempre, ni siquiera las naciones duran para siempre. Corta el pasto y crecerá nueva hierba. Es decir, planifica, poda. Si algo le pasa al cristiano, hermanos, es que todos esperan que Dios resuelva los problemas en todas las áreas. Dios nos dio la capacidad para ser sabios. Amén. Y equivocarnos lo menos posible. Amén. Ahora, cuando planificamos, hacemos una lista de prioridades, ¿cierto? En la planificación colocamos prioridades. ¿Qué es lo más importante en términos de dinero? Primero, Dios. Si Dios te da, tu diezmo para el Señor. Es bíblico, hermanos. Ofrenda. Proverbios 23, versículo 4 y 5. ¿Por qué tenemos que hacer un registro? ¿Por qué tenemos que hacer una planificación? Bueno, está en la Biblia. Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y ¿qué? Y desiste. Y es algo importante, hermanos. Hay gente que tiene 50, 60 años y ya estamos nosotros. ¿Qué hemos aprendido en esta tierra, hermanos? Que por más que trabajemos, no vamos a llegar a muchas cuestiones de dinero muy grandes. Hay que darle prioridad a lo más importante, hermanos. 5. Pregunta: ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo que ningunas? Porque se harán alas como alas de águila. ¿Y qué dice? Hermano, las riquezas se pueden ir. Ahora, no solamente las riquezas, la misma vida, el tiempo. Hay quien se jacta y dice: estoy joven y ahorita puedo disfrutar de la vida, sí, pero en cuestión de un tiempo te vas a hacer viejo o vieja. Y lo que Dios te dio, se acabó. Porque el tiempo tiene que ser hay que ser buenos administradores. Un punto más, hermanos: no meternos en deudas. Proverbios 22, 7. Proverbios 22, 7. Amén. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado, ¿me ayuda a leer? Dios establece que los cristianos, sus hijos, evitemos meternos en compromisos económicos, porque te conviertes en esclavo del otro. La única deuda que Dios establece en la cual podamos nosotros meternos está en Romanos 13, 8. Es la única deuda, el único lugar donde Dios nos da permiso de tener deuda.
Usted dirá, pastor, ¿dónde Dios dice que me tengo que endeudar o en qué me tengo que endeudar? Dice Romanos 13:8. ¿Ya lo tiene? Amén. No debáis a nadie nada. Primer principio. Procura no meterte en problemas. Sino el amaros, ¿qué? Esa es la única deuda. La única deuda que tenemos o que Dios nos permite tener es que le debamos amor más a nuestro prójimo. Aunque yo lo amo, puedo amarlo todavía más. Y aunque lo ame más, sigo estando en deuda porque Dios me amó más a mí cuando murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Esto es muy importante. Que tengamos mucho cuidado nosotros en la palabra de Dios. Último texto y cerramos porque avanzó el tiempo. Proverbios 11:24. Ahora usted dice, pastor, yo he hecho todo esto. Hay una forma que Dios estableció, y esto es muy sabio de parte del Señor para nosotros. Cómo Dios también establece que puede ser incrementada nuestra bendición material. ¿Sabe cómo es, hermano? Aprender a dar. Y aquí entra en mucho conflicto el cristiano. Le cuesta desprenderse de lo que Dios le ha dado, pero es bíblico dar. Mira lo que dice el texto. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten. Lea conmigo. Hasta ahí. Hay quien sabe dar y sabe que, hermanos, Dios le multiplica. Qué bendición, ¿verdad? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. De repente hubo una necesidad y fui con alguien y le di una cantidad, hermanos, y al final de la semana Dios me dice, aquí está, Isaí. Yo lo he probado y es bíblico, está ahí. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes, ¿qué? Retienen más de lo que es justo, ¿pero qué? Y es lo contrario. No das y no te alcanza, y nunca te va a alcanzar, porque es mejor dar que recibir. Profundo. Tenemos que aprender a dar, hermanos, y Dios te va a bendecir. Tiempo, dinero. Dios deja una gran responsabilidad con nosotros, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Póngase de pie.